Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a estudiar en esta ocasión algo un poco controversial. Vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza: ¿es pecado tatuarse? Vivimos en una época donde cada vez más personas, incluyendo creyentes, ven los tatuajes como una forma de expresión personal, de identidad o incluso de arte espiritual. Algunos dicen que tatuarse no tiene nada de malo. Otros van más allá y enseñan que Dios no se fija en lo exterior, que lo importante es el corazón, que marcar el cuerpo no afecta a la fe. Pero la pregunta que debemos hacernos no es lo que dice la sociedad, ni lo que dice la cultura, ni siquiera lo que dice el propio creyente. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué dice Dios? Porque si somos discípulos de Cristo, entonces no podemos vivir por sentimientos, ni por modas, ni por opiniones. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Y cuando abrimos la Biblia, no para defender nuestra postura, sino para buscar la verdad, descubrimos que este asunto no es superficial, que no se trata solamente de un tatuaje bonito o un versículo marcado en la piel. Descubrimos que hay un principio espiritual profundo y que lo que parece inofensivo puede estar conectado con algo mucho más serio. Ahora bien, antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Este estudio no tiene como propósito condenar a nadie. No se trata de juzgar a personas por lo que ya hicieron en el pasado. Tampoco se trata de señalar a quienes vienen al Señor con marcas en el cuerpo. El propósito es abrir las Escrituras y ver con ojos nuevos lo que Dios dice sobre el cuerpo, la santidad y la identidad. Y entender con base bíblica y no emocional cuál es el pecado de los tatuajes. ¿Por qué ofenden a Dios y por qué no tienen lugar en la vida de quien ha sido redimido por la sangre de Cristo? Porque la Biblia habla de esto, y no en un solo versículo. Habla en principios, en símbolos, en mandamientos y en advertencias. Y no para restringirnos, sino para protegernos. En el Antiguo Testamento, Dios dio leyes que separaban al pueblo santo de las naciones paganas. Y entre esas leyes encontramos Levítico 19:28. Ese versículo no fue escrito como una recomendación cultural. Fue una orden directa del mismo Dios. Y para entenderlo mejor, vamos a examinar la palabra clave en ese texto. En la frase: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. La palabra hebrea traducida como señal es ka'aka. Y según el diccionario de la Blue Letter Bible, significa marca, tatuaje, inscripción grabada en el cuerpo. No se refiere a una señal accidental, tampoco a una cicatriz, sino a una marca deliberada, hecha con intención. Y Dios dijo: no lo harás. Así que no es exageración, no es legalismo o es opinión humana. Es un mandamiento de Dios. Y si fue importante en el antiguo pacto, más aún lo es ahora, cuando somos templo del Espíritu Santo, cuando nuestros cuerpos no nos pertenecen.
cuando fuimos comprados por el precio y cuando estamos llamados a glorificar a Dios con todo lo que somos. Y eso incluye la piel. Por eso, este estudio es urgente, porque hay jóvenes que están siendo engañados, porque hay congregaciones que están cediendo a la presión cultural, porque hay muchos que están marcando su cuerpo creyendo que es un acto neutro, cuando en realidad es una afrenta contra la santidad de Dios. Y si tú amas a Cristo, si tú quieres seguirle con integridad, entonces necesitas saber la verdad. No la versión moderna, no la tendencia popular, sino la verdad que nunca cambia. Así que hoy no, pero vamos a hablar sobre de lo que Dios estableció en su palabra. Vamos a ver el origen de los tatuajes. Vamos a ver lo que representan espiritualmente. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento y vamos a responder con claridad y con Biblia. ¿Es pecado tatuarse? ¿Y cuál es el pecado que se comete cuando alguien lo hace? Porque el que ama la verdad no la esquiva, sino la recibe, la honra y la vive. Mañana vamos a comenzar viendo el origen de los tatuajes y su conexión con lo pagano. Que tengan todos una buena noche. Mil bendiciones.